En el banquete de celebración, Evan presentó a Mia a toda la figura senior de su círculo, allanándole el camino. Los dos se movían entre la multitud como una pareja perfecta. Al verme, su novia oficial, su sonrisa se apagó de inmediato. Me llamó con un tono distante y cortante, Lena. Cuando terminó el banquete, Evan me envió un mensaje: estoy en un punto crucial de mi carrera. Mantengamos nuestra relación en secreto por ahora, ¿de acuerdo? Esa frase de nuevo. Durante tantos años, siempre había esperado que hiciera pública nuestra relación. Pero en ese momento, de repente ya no lo quería. ¿Puede un amor ganado con súplicas y reverencias durar realmente? En la fiesta posterior al concierto de Evan, todos del grupo y la compañía de baile ofrecieron sus felicitaciones. Mia seguía a Evan como una pequeña sombra, dejándole presentarla a todos. Envidio tanto a Mia, Evan parece favorecerla. Escuché que Mia será la bailarina principal de Evan para sus conciertos. Evan gusta de Mia, esto es favoritismo descarado. Al escuchar los murmullos a mi alrededor, un agudo dolor de amargura atravesó mi pecho. El favoritismo de Evan hacia Mia era evidente. Mientras me trataba como una extraña, o peor. Lena, muchas gracias por coreografiar la danza. Al público realmente le encantó. Mia tiró de Evan para brindar por mí. Su sonrisa parecía cegadora. Mia era mi estudiante, talentosa, sí, y yo había sido quien la presentó a Evan. Mirando atrás, me di cuenta de que solo había tendido una trampa para mí misma. Al ver que no levanté mi copa de inmediato, la paciencia de Evan se agotó. Lena, Mia está brindando por ti, ¿no vas a beber? La frialdad en sus ojos me atravesó. Lena. ¿Realmente tenía tanto miedo de que lo relacionaran conmigo? Me llama Lena cuando no hay nadie, pero aquí, lo dice igual. Yo, su novia oficial, era tratada como la amante. Qué irónico. Suprimiendo mi amargura, forcé una sonrisa y vacié el vaso. Luego me preparé para irme. Incluso un segundo más en esa habitación era insoportable. Pero justo cuando me alejaba, Mia me agarró. Profesora, Evan acaba de escribir una nueva canción, ¿podrías coreografiar otra danza para ella? Sus ojos brillaban de emoción. Me volví hacia Evan. Como bailarina, ya no necesitaba un concierto para impulsar mi reputación. Pero con Evan, era diferente. Siempre había soñado con estar en el mismo escenario que él, brillando juntos, una promesa que una vez hizo. Sin embargo, todos estos años, ese sueño nunca se había hecho realidad. Lo miré, esperando en silencio que se negara. Después de todo, quería coreografiar el acompañamiento de su nueva canción. Lena, no te preocupes. Mientras quieras, me aseguraré de que la tarifa de coreografía sea justa. Las palabras de Evan eran formales y distantes, y mi corazón se hundió. Todo este tiempo, me había estado engañando a mí misma. Tras forzar mi afecto durante tanto tiempo, de repente se sentía inútil. Yo, una figura destacada en la industria, había pasado años cortejando en secreto a Evan como una amante. Me reí suavemente y dije con calma, estaré de viaje un tiempo. Evan, deberías buscar a otra persona. Evan hizo una pausa, sin decir nada más. Salí del banquete como si huyera. No mucho después, mi teléfono vibró. Cariño, lo siento, estoy en un punto crucial de mi carrera. Nuestra relación aún no puede ser pública, ¿de acuerdo? Incluso había un emoji de abrazo ridículamente lindo, tan diferente de Evan. Al leerlo, no pude evitar reír. Revisando nuestro historial de chat, me di cuenta de que me había enviado esa línea cientos de veces a lo largo de los años. Y tontamente, la había creído cada vez. Hace 7 años, cuando Evan aún era cantante de bar, lo conocí en un concierto. Conectamos de inmediato. A menudo me invitaba a escucharlo cantar en su bar. Con el tiempo, desarrollé sentimientos por él. Para ayudarlo, yo, ya algo conocida, coreografiaba y arreglaba la música personalmente para él. Gradualmente, más y más personas acudieron a ver sus actuaciones.
Finalmente fue descubierto por un cazatalentos y comenzó a dejar su huella en la industria del entretenimiento. Me confesó sus sentimientos. Recuerdo esa noche, las estrellas brillaban arriba, estábamos en la montaña observando innumerables luces abajo. Me dijo que quería darme un hogar. En sus ojos, solo existía yo. Me conmovió el afecto en su mirada y lo besé, diciéndole que estaba dispuesta. Pasaron 7 años, y ahora no veía afecto en sus ojos. Aparte de intercambios de trabajo necesarios ocasionales, solo quedaban palabras superficiales. En ese momento, todo parecía sin sentido. Vi que no comiste mucho en el banquete. Traeré tu barbacoa favorita cuando llegue a casa. Y podemos discutir la coreografía de tu nueva canción, ja. Una bofetada con un regusto dulce. Nunca me prestó verdadera atención. Quizás pensó que irme de viaje de negocios era solo un capricho por celos. Apagué mi teléfono y empaqué para partir. La compañía de baile tenía una oportunidad de intercambio en el extranjero, y antes, me había preocupado demasiado por Evan. Ahora, solo quería escapar. Apenas terminé de empacar, escuché abrir la puerta. Al verme con mi equipaje, la expresión de Evan titubeó con impaciencia. ¿Qué te pasa otra vez? He estado muy cansado últimamente, ¿no puedes calmarte un poco? Al escuchar esto, mis manos se congelaron sobre el equipaje. Después de tantos años, a sus ojos, no era más que una alborotadora. Suprimiendo la amargura en mi pecho, me obligué a explicar. La compañía tiene un programa de intercambio. Me voy de viaje de negocios. Quizás al darse cuenta de que su tono había sido duro, Evan se frotó la nariz incómodamente. Compré tus brochetas favoritas. Come primero antes de irte. Tomó mi mano y me llevó al sofá. Al mirar las brochetas sobre la mesa, no pude evitar mirarlo un poco más. ¿Qué pasa? ¿No son tus alas de pollo favoritas? Tomó una brocheta de alas y me la entregó. Estaban espolvoreadas con chile. Sí. Estas eran mis favoritas. Solía desafiar el frío solo para comprar alas de pollo para mí, incluso cuando la mayoría de los puestos ya habían cerrado. Incluso las hacía él mismo. Pero lo había olvidado. Desde que desarrollé problemas estomacales hace 4 años, me prohibió comer picante. En aquel entonces, estaba tan ocupada con los ensayos que a menudo descuidaba las comidas. Aquella vez que me desmayé en el estudio de baile por un dolor estomacal lo asustó mucho. Desde entonces, inventó todo tipo de comidas para aliviar mi estómago cada día. Para entonces, ya lo había olvidado por completo. Cuando dudé en tomar la brocheta de alas de pollo, perdió los estribos también, lanzándolas sobre la mesa. Basta ya. Ya te he dado una salida y aún arrastras esto. Te enviaré la letra de mi nueva canción más tarde. Ayúdame a ajustarla y coreografía una danza mientras tanto. Lo dijo con absoluta autosuficiencia. Durante todos estos años, inconscientemente me había convertido en su accesorio. El tipo de persona que más despreciaba. Me dolía el pecho, pero forcé las lágrimas. Evan ya no merecía ni una gota de mi tristeza. Sollozando, dije, no tengo tiempo. Busca a otra persona, mi viaje de negocios es la prioridad. Como quieras. Con eso, Evan tomó su teléfono y se fue. En un abrir y cerrar de ojos, había estado en el extranjero durante medio mes. Desde ese desagradable conflicto con Evan, parecía que habíamos cortado contacto. Él no se comunicó, y yo tampoco. Sin embargo, durante esas 2 semanas, él había sido inseparable de Mía. Cada pocos días, veía sus publicaciones en redes sociales. Aunque el rostro de Evan nunca se mostraba, a veces era su espalda, a veces una mano, cualquiera que lo conociera lo reconocería al instante. Practicaban bailes juntos en el estudio, corrían por las mañanas, exploraban restaurantes tomados de la mano. No es de extrañar que Evan pareciera haberme olvidado por completo. Realmente era hora de dejarlo ir. Entonces mi teléfono sonó abruptamente. Al ver la ID del llamante, un torbellino de emociones surgió en mí. Tras dudar un momento, contesté.
¿Cuándo regresarás de tu viaje? Estoy teniendo problemas con mi nueva canción, ¿puedes volver esta noche? El tono seguía siendo autoritario. Antes de que pudiera responder, una voz femenina coqueta intervino, Evan. Ni siquiera había terminado cuando él la cortó. Esa voz era peligrosamente sugerente. Incluso preparada para dejarlo ir, me desgarró el corazón. Después de todo, alguna vez nos habíamos amado de verdad. He estado muy ocupada últimamente, no puedo volver, dije, y sin dejarle responder, colgué. Inconscientemente, mi rostro estaba surcado de lágrimas. No supe cuánto tiempo pasó antes de que mi teléfono sonara de nuevo. Lena, no malinterpretes. Eso era solo Mía practicando a mi lado. Incluso la explicación era tan superficial. Me reí y apagué el teléfono. Medio mes había pasado en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese tiempo, Evan me había llamado unas pocas veces, no contesté. Eventualmente, dejó de llamar. Habiéndome escondido por tanto tiempo, era hora de enfrentar todo. El avión aterrizó justo cuando caía la noche. Al ver mi hogar iluminado, un destello de duda cruzó mi mente. En la puerta, escuché la voz coqueta de una chica desde adentro. Evan, siento que algunas partes de esta coreografía son torpes, ¿cuándo volverá Lena? Quiero que me guíe. Miré mi teléfono. 2 a.m. Mía estaba en mi casa, ensayando con mi novio. Mientras yo estaba fuera, se había instalado audazmente como si fuera su lugar. Realmente había entrenado a una buena estudiante. Reí amargamente y empujé la puerta. Adentro, Mía prácticamente se aferraba a Evan, mientras él parecía ajeno, los ojos fijos en el manuscrito sobre la mesa. Me miró una vez, luego volvió a su trabajo. Mía, sin embargo, me saludó con hospitalidad exagerada, incluso se levantó para servirme agua. Parecía la señora de la casa. Lena, finalmente estás de regreso. He coreografiado un nuevo baile, ¿puedes darme algunos consejos? Antes de que pudiera responder, comenzó su rutina. Cuando terminó, me miró esperando elogios. Solo pude sentir mis ojos ardiendo. Sus movimientos salvajes y garra, uno podría pensar que estaba saltando la cuerda. Mía ha mejorado mucho, pero algunas partes aún no son fluidas. Lena, ¿puedes ayudarla a guiarla? Evan, previamente absorto en la letra, ahora levantó la cabeza, admirando a Mía. Al ver esto, me congelé por un momento, sí, él también halagaba a las personas. Recordé haberle mostrado una rutina recién coreografiada antes, él había lucido impaciente y exclamó, mi tiempo es valioso. No estoy aquí para ver tus cosas amateur. Entonces, mi alegría se había empapado en agua fría, hasta los huesos. Comparando ahora, era imposible no sentir un punzada de pérdida. Lena, ¿por qué no dices nada?, dijo Evan suavemente. Yo me burlé, cortándolo sin dudar, los movimientos están descoordinados, rígidos. No puedo instruir semejante desastre feo. Sus rostros se hundieron de inmediato. Lágrimas brotaron de los ojos de Mía, su cuerpo temblando. Profesora, no pude evitar burlarme. ¿Acaso has mirado en el espejo lo que coreografiaste? Mía se congeló, con el rostro lleno de queja mientras miraba a Evan. Solo lo bailé para Evan. Una bailarina profesional buscando consejo de una amateur, qué ambiciosa. La expresión de Evan vaciló. Acabas de llegar y ya eres sarcástica. Los movimientos de Mía tienen fallas, pero podrías haberlo dicho con más suavidad en lugar de ser tan agresiva. Después de un vuelo nocturno, tenía la intención de hablar con Evan adecuadamente. Incluso si rompíamos, había dignidad que preservar. Pero ahora, no quería decir ni una palabra. A sus ojos, yo era mezquina e irracional. ¿Ninguna explicación ayudaría, para que desperdiciara aliento? Dije suavemente, si piensas tan mal de mí, entonces, rompamos. Después de decir eso, no sentí la tristeza que esperaba. En cambio, una extraña sensación de alivio me invadió. La expresión de Evan se oscureció de inmediato. ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? Nuestros ojos se encontraron,
y asentí sin expresión. Después de todo este tiempo, ¿no te has cansado de mí? ¿Por qué seguir forzando este vínculo? Continué, con voz calmada. ¿Te gusta Mía? Me apartaré y los dejaré a ustedes dos. Ya no me interpondré. Evan me miró en silencio, sus pensamientos eran un misterio. Mía, por otro lado, comenzó a llorar, lágrimas corriendo por su rostro. Aferrándose a mi mano, gimió, Lena, por favor, no seas así. Es mi falta de habilidad, seguí molestando a Evan para que me guiara. Solo se preocupa por mí, no es tu culpa. Todo es mi error. Me iré ahora, por favor, no culpes a Evan de nada. Dio solo unos pasos antes de tropezar con el sofá, gritando mientras se preparaba para chocar con el piso. Justo a tiempo, Evan la atrapó en sus brazos. ¿A dónde crees que vas? Esta es mi casa. Nadie tiene derecho a echarte. Mía sollozó de alivio. Luego, como si se diera cuenta de algo, me miró tímidamente y se zafó del abrazo de Evan. Evan, tú y la profesora son una pareja perfecta. Yo solo soy una huérfana, no merezco todo esto. Sus ojos enrojecidos y surcados de lágrimas eran lamentables. No es de extrañar que Evan se hubiera conmovido. Una mujer así podría hacer latir el corazón de cualquier hombre. Al verlos juntos, perdidos en el afecto mutuo, me burlé. Esta es tu casa. Entonces si alguien se va, debería ser yo. La voz de Evan se volvió fría. Tienes que armar semejante espectáculo. Nuestros ojos se encontraron, ninguno cedió. Después de un momento indefinido, le sonreí. Si piensas que estoy haciendo un espectáculo, entonces que así sea. Estaba exhausta. Ya no quería jugar a este interminable juego de persecución y retirada. Con eso, agarré mi maleta, lista para irme. Lena, piénsalo bien. Si te vas esta vez, no volverás. Sus palabras me hicieron pausar un instante, pero aún así me alejé sin mirar atrás. Justo cuando estaba a punto de tomar un taxi para regresar a la compañía de baile, un coche familiar se detuvo frente a mí. La ventana se bajó, revelando un rostro noble y llamativo. Te dejaron y ni siquiera vas a casa, planeas morir dramáticamente en medio de la calle. La atmósfera tensa se rompió al instante, la lengua afilada de Raishan había hecho su trabajo. Raishan seguía tan ácido como siempre. Nuestras familias eran prominentes y habíamos crecido juntos, pero su ingenio era venenoso, y cada vez que lo veía, me sentía como un ratón atrapado, temerosa de ser aplastada verbalmente. Recordé los primeros días de mi relación con Evan. Raishan una vez insistió en llevarme al hospital porque pensaba que algo había entrado en mi ojo, a pesar de mis protestas. Quizás el dicho era cierto, el de adentro es ciego, el de afuera ve claro. ¿Qué haces aquí? Mi voz sonaba ronca, con un matiz de llanto. Raishan me estudió un momento antes de abrir la puerta del pasajero. Entra. Tus padres te esperan en casa. Al escuchar eso, mis ojos ardieron y las lágrimas brotaron sin control. Años de agravios reprimidos surgieron en un torrente. De repente, todo se volvió oscuro. Raishan me lanzó su chaqueta sobre la cara y murmuró con desprecio, llorando feo como siempre. Ahogué un sollozo, retiré la chaqueta y le lancé una mirada fulminante. Pero gracias a esa interrupción, no volví a llorar. Al ver los alrededores familiares, un dolor profundo llenó mi pecho. Recordé cuán ferozmente había discutido con mis padres para estar con Evan. No había regresado ni una sola vez en todos estos años. Sin embargo, nunca dejaron de preocuparse por mí, de lo contrario Raishan no habría llegado tan rápido hoy. En la puerta de la villa, mis padres esperaban, claramente desde hace mucho tiempo. Salté del auto y me lancé al abrazo de mi madre. Mamá. Reconociendo errores pasados, la brecha dentro de nuestra familia se disolvió. Mi madre, al saber que había terminado, comenzó inmediatamente a presentarme nuevos pretendientes. Según ella, la forma más rápida de olvidar a alguien era empezar una nueva relación. Raishan, mi compañero de la infancia, se convirtió en el primer candidato que sugirió.
Al ver su entusiasmo, no pude contradecirla. Simplemente sonreí. En casa, mi vida mejoró visiblemente. Ya no tenía que cuidar las necesidades diarias de Van, coreografiar bailes para él, o verlo adular a otras mujeres. Mi ánimo se alivió considerablemente. Sin embargo, algunas molestias persistentes todavía surgían. El día que regresé a la troupe, Mia me bloqueó el camino. Maestra, no has estado en casa por días. Aunque estés molesta, debe haber límites. Evan es tan buena persona. Sus palabras implicaban que yo era ingrata. El tono altivo contrastaba con su actitud pegajosa anterior. Cuando se unió a la troupe, me seguía como un accesorio colgante. Ahora, se atrevía a competir por un hombre. ¡Qué audaz! Si es tan bueno, más te vale aprovechar la oportunidad. Si otras chicas lo roban, todos tus años de coqueteo habrían sido en vano. Tú. Mia pisoteó de ira, luego se transformó instantáneamente en una figura lastimera, colapsando en el suelo. Lena, sé que estás celosa de la amabilidad de Van conmigo, pero no puedes vengarte personalmente. Esta troupe no es tuya, ¿cómo puedes sacarme? Al ver su rápido cambio de actitud, un mal presentimiento me golpeó. Como era de esperarse, una voz furiosa tronó detrás. Lena, ¿qué estás haciendo? No necesitaba girarme, ya podía imaginar el ceño de Van, lo suficientemente afilado como para aplastar una mosca. Mientras tanto, Mia estaba sentada en el suelo, mirándome con provocación. Me burlé, realmente insoportable. Sin dudarlo, le di una bofetada. Evan intervino, empujándome a un lado. Estás loca, no sabes que esto arruinará tu reputación. Sorprendentemente, incluso ahora, todavía se preocupaba por mí. Si Mia no hubiera estado acunada en sus brazos, sus palabras tendrían algo de peso. Mirándolos a ambos, sonreí con desprecio. Si la culpa recae en mí, la asumiré. La voz de Van temblaba con ira contenida. Basta, querías bailar en mi nueva canción. Bien. Te daré la oportunidad. Tú y Mia juntas, ¿eso finalmente detendrá el alboroto? Al escuchar eso, un sabor amargo llenó mi pecho. Una oportunidad que había deseado desesperadamente me era presentada de manera tan torcida. Sin embargo, algunas cosas, si no aparecen en el momento adecuado, es mejor que permanezcan invisibles. Olvida bailar junto a él, si fuera un solo, tampoco me importaría. ¿De verdad crees que eres un objeto preciado? Soy una bailarina de primer nivel, dando a una pequeña estrella una pareja, ja. El desprecio en mis ojos cortó a Evan profundamente. ¿Qué quieres decir? ¿No estabas ansiosa por actuar en un escenario conmigo antes, o estás celosa de Mia? Al ver mi silencio, Evan asumió que había dado en el blanco. Se lanzó a una explicación extensa. Te lo he dicho incontables veces, solo veo a Mia como una talentosa hermanita. No hay nada entre nosotros, porque nunca puedes creerme. En efecto, lo había dicho una y otra vez, en innumerables ocasiones. Cuando Mia estaba molesta y borracha en el bar, la había llevado a casa esa misma noche para cuidarla. Cuando cometía un error en un movimiento de baile y la criticaban en línea, la defendía a costa de su propia reputación. Cada vez que Mia llamaba, sin importar la hora, dejaba todo para estar a su lado. Hace un año, lo llamé con agonía mientras sufría dolor de estómago por comidas irregulares, todo porque estaba arreglando coreografías para su nuevo álbum. Me dijo que no podía venir porque Mia tenía cólicos menstruales. En ese momento, sentí dolor no solo en el estómago, sino también en el corazón. El dolor agudo y constante casi me devoró por completo. Si Raisha no me hubiera encontrado, las consecuencias habrían sido impensables. Los recuerdos de todo esto surgieron en mi mente, y me di cuenta de que ya no podía sentir su amor en absoluto. No era que no lo hubiera intentado, era que años de afecto no podían competir con las triviales palabras de Mia. Y no podía soportar cómo Evan había pisoteado mis esfuerzos. En ese momento, sentí una extraña liberación. Había estado estancada demasiado tiempo, era hora de avanzar. Levanté la cabeza y le dije a Evan con calma,
ya hemos terminado. Si ustedes dos son inocentes o no, no tiene nada que ver conmigo. Dado nuestro pasado, nunca volveré a trabajar contigo. Espero que puedas mostrar algo de moderación. Me giré para irme, pero Evan fue más rápido. Me agarró de la mano, exigiendo, ¿qué quieres decir con esto? ¿Me estás amenazando con la coreografía? Rodé los ojos. Piensa lo que quieras. Lena, incluso sin tu coreografía, mi concierto seguirá. El público viene por mí, por mis canciones. Lo miré, me quité su mano de encima y me alejé. Insano. Pero había algo que dijo que era verdad. Sin mí, su concierto aún continuaría. Pero perdería un gran atractivo. Los conciertos de Evan eran famosos no solo por su canto, sino por las actuaciones de baile que complementaban cada canción, creando un festín para ojos y oídos. De lo contrario, no habría arriesgado mi estómago para coreografiar para él. Ahora, sin mí, confiando en las escasas habilidades de Mia, el tan esperado concierto probablemente se convertiría en una burla. Pero eso ya no me concernía. Con la mente clara, era tiempo de enfocarme en lo verdaderamente importante. Evan no sabía que mi fuerza siempre había sido la danza clásica, no la moderna. Había perdido demasiados años. Era hora de retomar el rumbo. Vine hoy porque la compañía quería montar un nuevo baile clásico, y esperaban que diera lo mejor de mí. Sé que quieres ayudar a Evan con la coreografía, pero no puedes olvidar tu propio trabajo. Estoy dispuesta a hacerlo. El director apenas terminó de hablar y me miró incrédulo. ¿Estás dispuesta? Asentí firmemente. Antes era ingenua, pero ya no más. El director sonrió aliviado. Tras tantos años alejada de lo que amaba, apreciaba esta oportunidad. Pasé todos los días en el estudio perfeccionando los movimientos. El tiempo pasaba con una satisfacción increíble. Ni siquiera noté que el concierto de Evan se acercaba a su fin hasta que me acorraló en el estudio de práctica. Lena. Al verlo de pie, me congelé por un momento. Unos días separados se sintieron como una eternidad. Pero lo que más me sorprendió fue la mirada en sus ojos, tan llena de odio, como si fuéramos enemigos mortales. Instintivamente retrocedí. ¿Qué haces aquí? La mirada de Evan se oscureció de ira. Contrataste Trolls para difamarme en línea, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Si no puedes tenerlo, debes destruirlo. ¿Sabes cuánto he trabajado para llegar donde estoy? ¿Cómo te atreves? El dolor en mis hombros surgió mientras fruncía el ceño, sin saber qué estaba pasando. Estás loca. He estado ocupada practicando, sin tiempo para tus tonterías. Lo empujé, mirándolo con disgusto. Evan se congeló, luego soltó una risa fría. Incluso ahora finges que no pasa nada. Mi concierto estaba bien antes. Acabamos de romper, y de repente es ridiculizado en línea. Incluso Mia fue criticada, ¿quién más pudo haber hecho esto además de ti? Evan ya me había decidido como culpable. Ninguna explicación cambiaría eso. En lugar de perder palabras, mejor me concentraría en practicar. Lo miré, sin querer involucrarme en conflictos sin sentido. No fui yo. En lugar de armar un escándalo aquí, deberías ocuparte del control de daños. Me giré para irme, pero Evan, aún furioso, me jaló de vuelta. Tropecé y caí al suelo. Un dolor ardiente atravesó mis manos, llenándome de desilusión. Yo no lo hice a propósito. Solo me enojaste, dije. La expresión incómoda de Evan me hizo sentir enferma. Evan, no pienses que todos son tan mezquinos como tú, que son tú y Mia para mí, para siquiera pensar que pagaría para sabotearte. Lo miré, ojos llenos de desprecio. Realmente no fuiste tú. Me burlé, con voz fría. Eres un perro rabioso. Solo muerdes a ciegas cuando algo sale mal en lugar de averiguar la verdad por ti mismo. Mi paciencia se había agotado con sus enredos interminables. Ahora, incluso verlo me hacía sentir enferma. Al ver a Evan sumido en sus pensamientos, me giré y me alejé. Pero no había ido lejos cuando la voz de Evan volvió a llamar. Lena,
¿puedes ayudarme? Solo coreografía un baile más para mí. Si lo haces, volveré contigo. TSK, realmente como una cerda hurgando en un montón de heno, la piel dura al extremo. Antes de que pudiera responder, una voz aguda resonó desde la puerta. Siempre había pensado que Raishan era solo cruel, pero ahora me di cuenta de que su sarcasmo podía ser satisfactorio a veces. ¿Eres idiota? Te acusan y ni te defiendes, luego solo arremetes, ¿o es que no puedes dejar ir? Como era de esperarse, sus palabras eran como veneno, rompiendo instantáneamente el aura dominante de Van. Rodé los ojos y dije, resignada, el perro me mordió, no puedo morderlo de vuelta, ¿verdad? Raishan hizo clic un par de veces en su teléfono, luego me lo entregó. Cuanto más leía, más sorprendida me quedaba. Mia realmente no debía subestimarse. Despiadada, incluso. El concierto de la nueva canción de Van había sido arruinado, no solo por la mala coreografía y la torpe danza de Mia, sino en gran parte porque Mia había contratado innumerables trolls para publicar críticas destructivas. ¡Qué baile tan terrible! ¿Cambiaron de coreógrafo? Evan ha sido poseído, gasté casi $1000 por esto. Esperé tanto tiempo, y esto es lo que obtengo. Los comentarios eran brutales. No es de extrañar que los ojos de Van estuvieran rojos de ira antes. Pero había elegido el objetivo equivocado. Lena, todavía no lo has superado. Raishan susurró ferozmente en mi oído, con un tono apenas perceptiblemente dolido. Miré su expresión lastimera, desconcertada. Tú, antes de que pudiera terminar, Mia irrumpió. Al verme, inmediatamente lanzó un ataque acusatorio y lloroso. Lena, te respeto y te llamo maestra, pero, ¿cómo pudiste hacer algo tan vil? Sé que no me quieres, así que apuntarme es una cosa. Incluso si quieres sacarme de la troupe, lo aceptaría, pero, ¿cómo pudiste ir tras Evan? No sabes que no ha dormido bien por días debido a este concierto. Estalló contra mí como un petardo. Raishan y yo intercambiamos una mirada, mirándola como si fuera ridícula. ¿Afirmas que soy yo quien sabotea las cosas? ¿Tienes pruebas o solo imaginas que pagué a trolls? Sonreí débilmente, medio divertida. Mia, sintiéndose culpable, dio 2 pasos atrás. Luego, como reuniendo un gran valor, se arrodilló ante mí. Maestra, por favor, perdone a Evan. Haga lo que quiera, yo lo haré, solo déjenlo en paz. Las lágrimas corrían por su rostro como si fueran libres para tomar. Evan, con el corazón dolido, la levantó de inmediato. Mia, no te preocupes por ella. No tiene corazón. Al ver su afecto, no pude evitar sonreír con desprecio. Tiré la información que Raishan había descubierto sobre la mesa frente a ellos. Abre los ojos y ve claramente quién está causando problemas y quién está arruinando tu vida. Evan miró el teléfono incrédulo. El pánico de Mia se reflejaba en su rostro, pero aún lloraba, insistiendo en que yo la estaba acusando. Maestra, si lo dices, está bien, sollozó. Sus palabras apenas salieron cuando Evan me miró con sospecha. Su mirada hizo que mi pecho doliera con pequeños y constantes punzadas. 7 años de amor, arrojados a los perros. Si no podemos resolver esto, ¿por qué no llamamos a la policía? Raishan marcó inmediatamente el 911 e incluso organizó un abogado para mí. Después de todos estos años, finalmente te aclaraste. Mi invitación, te llevaré a comer bien. Sin preguntar, me llevó. Evan intentó seguirnos pero fue derribado al suelo con un perfecto lanzamiento de judo. Maldita sea. Por alguna razón, en ese momento, el rostro de Raishan reflejaba la luz y se veía inesperadamente apuesto. Fiel a su palabra, Raishan me llevó a un restaurante privado. Durante la comida, seguía mirándome, haciéndome sentir incómoda. Cuando volvió a mirar, dejé los palillos y pregunté, ¿tú, quieres decir algo? Raishan pausó, con un atisbo de orgullo en el tono. Solo quiero estar seguro, ¿realmente ya no te gusta Evan, verdad? Por supuesto que no. No es digno de mí.
7 años desperdiciados no eran mi culpa. Ahora que veía claramente, no me atormentaría más. La basura pertenece a la basura. Al escuchar esto, Raishan exhaló aliviado. Luego, arrodillándose, sacó un anillo de diamantes de su bolsillo. ¿Me gustas? ¿Me darías una oportunidad? Me congelé ante su gesto suave y ensayado. Nunca había contemplado tales pensamientos antes. Viendo mi duda, Raishan continuó. Está bien. Puedo esperar. Cuando estés lista para salir o casarte, debería ser tu primera opción. Esperaré. Supuse que era un capricho, pero desde ese día, Raishan se volvió devoto. Venía todos los días a verme practicar, se ocupaba de mis comidas. Esperaba fuera del estudio de danza sin importar lo tarde que practicara. Nunca se entrometía, pero siempre daba sensación de seguridad. Gracias a la evidencia de Raishan, la policía aclaró el incidente con Evan. Mia fue detenida por difamación deliberada, aunque Evan proporcionó una carta de perdón para evitar su encarcelamiento. Solo pude reír ante esta noticia. Evan realmente la amaba profundamente. Lo que me sorprendió aún más fue que esa misma tarde, apareció ante mí nuevamente. Lena, lo siento. Te malinterpreté. Sus ojos estaban llenos de dolor que no podía calmar. Yo, sin embargo, solo sentí pena. En aquel entonces, ni un poco confiaba en mí. Ahora, ¿a quién intentaba mostrar esto? Lo miré una vez, luego me subí al coche de Raishan. Durante 3 días consecutivos, Evan permaneció afuera del estudio de práctica. Raishan estaba furioso, sus puños dejaron el rostro de Evan magullado y golpeado. Evan no se defendió, en cambio, se agachó en la puerta de mi estudio como un niño regañado. Cada vez que salía, parecía lamentable e injustamente tratado. En solo 3 días, había perdido peso visiblemente. Al verlo tan desaliñado, suspiré y pregunté, ¿qué es exactamente lo que quieres? El rostro de Evan se suavizó con culpa. Lena, sé que estuve mal. He cortado la relación con Mia, ¿te puedes darme otra oportunidad? La mirada esperanzada en sus ojos me hizo reír a pesar de mí misma. ¿Por qué pensarías que te amaría eternamente? Algunas cosas, una vez que duelen, simplemente duelen. Te di oportunidades, incontables veces, y nunca las valoraste. No vuelvas. Solo estorbas. Nuestros ojos se encontraron, y vi la luz en la mirada de Evan apagarse poco a poco. Raishan resopló y tomó mi mano, llevándome lejos. Desde ese día, Evan nunca apareció en mi vida de nuevo. Ni siquiera en una pantalla. Se retiró por completo. Ya no había intersección entre nuestros mundos. Dediqué todo mi tiempo a la danza. A través de un esfuerzo incansable, más personas se enamoraron de la danza clásica, y finalmente brillé en el campo que adoraba. 3 años después, acepté la propuesta de Raishan. Su amor era apasionado y abierto, sanando cada rastro de desdicha pasada, no tenía razón para rechazarlo. En la boda, recibí una bendición de recién casados, acompañada de un par de anillos a juego. Aunque sin firmar, supe que era de Evan. Él había prometido que el día de nuestra boda, usaría el anillo que él mismo hizo, como si siempre estuviera a mi lado. Al mirar el anillo, no sentí nada. Ya no lo quería, y mucho menos su anillo. Lo tiré a la basura, y, con una sonrisa, caminé hacia el hombre cuyo corazón y ojos me pertenecían por completo.